En noviembre de 1938 se estrena en Buenos Aires la película Bodas de Sangre, dirigida por Edmundo Guibourg, sobre la obra teatral homónima de Federico García Lorca, protagonizada por Margarita Xirgu, con música compuesta y dirigida por Juan José Castro. El film es un caso único y una excepción para la época. Es la única cinta que dirige Guibourg, la única película sonora en la que actúa Xirgu, la única producción de la compañía industrial filmadora argentina CIFA, creada ad hoc, y la primera de las dos películas que musicaliza Castro. Lo que intentaré explicar aquí es que la existencia de esta rara avis del cine argentino se gesta en un entramado conectado de artistas afines al republicanismo, tanto españoles como argentinos, convocados bajo la idea de Margarita Xirgu y motivados por la evocación trágica de la figura de Federico García Lorca, fusilado a manos del bando falangista durante la Guerra Civil Española 2 años antes. La obra trata sobre el amor y la muerte, que son temas constantes en la poética de Lorca. Me permito inferir que el germen de esta película también encuentra su inspiración en el amor y en la muerte del propio Federico. El amor se genera en su visita a Buenos Aires, tanto por el éxito que tienen sus obras como por los lazos y amistades que se crean entre el poeta granadino y los círculos de escritores, músicos y artistas porteños. Su muerte, a manos del fascismo, a poco de su regreso a España y en los albores de la Guerra Civil, abre una herida en la comunidad musical argentina, que motivó la creación de obras sobre sus textos, ya sea a causa de su inspiradora poética, ya sea a modo de homenaje por su trágico destino. Como lo señala Guillermo Delmans, luego de su muerte se desata un apasionamiento por su figura y su obra. García Lorca llega a Buenos Aires a fines de 1933, en lo que sus biógrafos denominaron el viaje del triunfo. Inmediatamente es recibido por los círculos poéticos e intelectuales porteños, con Victoria Ocampo a la cabeza. Es en casa de Victoria en donde Juan José Castro y García Lorca son presentados. Las noticias de las atrocidades de la guerra producen una sensibilización en el campo artístico que dará lugar a redes de solidaridad política y de ayuda para los españoles y catalanes que llegan del exilio. También para los que estaban en América en giras artísticas y ya no podrán volver, como el caso de la compañía teatral de Margarita Xirgu. Castro tenía un fuerte compromiso con el republicanismo, y en esta cita explicita el modo en que su filiación con lo español está presente en su obra como homenaje a sus antepasados gallegos. En 1933, Lola Membrives, otra de las actrices favoritas de Lorca, estrena Bodas de Sangre en el Teatro Maipo de Buenos Aires. La obra tiene un éxito rotundo de público, alentado en buena medida por las críticas celebratorias de los periodistas, entre ellos Edmundo Guibourg. Tal es así que cuando el poeta llega a Buenos Aires, invitado por Membrives y alentado por el éxito de su teatro, se convierte en una verdadera celebridad. Se queda 6 meses en lugar de las pocas semanas previstas, desatando una suerte de lorcamanía. Margarita Xirgu fue la actriz y directora predilecta de Lorca, y como mencionan sus biógrafos, es su artista fetiche y su musa inspiradora. Xirgu estrena sus obras cuando todavía Lorca era un escritor ignoto y traba con él una gran amistad. Cuando arriba a Buenos Aires en 1937, debuta en el Odeón con Doña Rosita la Soltera. Se había enterado del asesinato de Federico en gira en México y esta noticia la afecta profundamente.
A poco de llegar, en diciembre de ese mismo año, Margarita estrena la cantata A la tumba de Federico García Lorca, con texto del poeta mexicano Alfonso Reyes y música del compositor catalán Jaime Paiza, también exiliado en Buenos Aires. Las críticas de la época atribuyen a esta obra una alta intensidad emotiva, dramática y musical, al tiempo que mantiene paralelismos con Bodas. Por ejemplo, en el modo de denominar a los personajes como la madre, la novia, etc. Al igual que en Bodas, Margarita construye un clímax dramático en el personaje de esa madre a la que le matan al hijo. Este antecedente es importante, ya que cuando Giroud convoca a Guibourg para llevar la obra al cine, Jaime Paiza fue la primera opción para la música, aunque el compositor no accede, alegando que necesita 2 años para componerla. Es así que Guibourg recurre a su amigo, Juan José Castro, que en palabras del director hizo una suite maravillosa, muy hermosa. Y si te tiro y te mato para mí, será solo para mí, será que tanto. ¡Anda, jareo, jareo! ¡Calla, alboroto y vamos! ¡Así no te olvidamos! ¡Así no te... Sin embargo, la inexperiencia cinematográfica de casi todos los hacedores del film acarreó grandes problemas para su realización. Los decorados de Rodolfo Franco dificultaban los desplazamientos de la cámara. El financiamiento del exdiputado socialista Silvio Ruggieri se quedó sin dinero. Los exteriores en Córdoba sufrieron las inclemencias de las lluvias y Giroud casi se retira en medio de la filmación cuando Guibourg intentó reducir su monólogo final del cuchillito. Con respecto a la música, a diferencia de la práctica habitual de ajustar la composición y grabación sobre el montaje del film, se compuso y grabó la música previamente, y el problema fue que luego no coincidía con el metraje de la película. Como comenta Miguel Ángel Couselo, frente al descontrol de tantos talentos extracinematográficos, se impuso el asesoramiento técnico del veterano iluminador Roque Funes. A raíz de esta película se inicia una amistad personal y profesional entre Giroud y Castro, que como se aprecia en los sucesivos trabajos artísticos que realizarán juntos, en particular la dirección escénica que Margarita realiza para las óperas lorquianas de Castro, Bodas de Sangre y La Zapatera Prodigiosa, en Montevideo y Buenos Aires. El argumento del film sigue con bastante fidelidad el texto de Lorca, centrado en una pasión amorosa que termina en tragedia. La atracción irrefrenable entre Leonardo, que está casado, y la novia, a punto de casarse con otro, está reprimida por los odios entre las familias y los mandatos sociales y religiosos. El film incorpora un prólogo sin texto, con un gran despliegue musical a modo de obertura, que ofrece una explicación política y social al odio de las familias. El padre de la familia acomodada es asesinado en una disputa por el recorrido del agua en un ambiente rural árido. La música incidental se enmarca en un estilo muy típico de la música cinematográfica de la época, denominado descriptivismo o ilustración musical, que se caracteriza por cambios muy contrastantes en la orquestación, registro, tempi y carácter que van variando cada pocos compases. Tiene la función de construir un acompañamiento fluido que subraya los movimientos visuales, al tiempo que favorece una amalgama que encadena los cortes del montaje, produciendo una sensación de constante devenir. Es decir, la música no presenta un plan morfológico autónomo, sino que va combinando un fluir de recursos y materiales muy variados que no se organizan mediante motivos, sino que su coherencia reside en el uso inconfundible y fácilmente reconocible por los públicos de la denominada escala española, como color tonal característico de las orquestaciones del nacionalismo español. En su mayoría, los giros sobre esta escala aparecen en sentido descendente, en algunos casos con progresiones que van cambiando de instrumentos y registros. Castro explicita este planteo estético cuando afirma a propósito de su ópera homónima el modo en que evita la utilización de motivos conductores recurrentes. El cine clásico internacional,
construye una enunciación que se convierte en dominante a nivel mundial. Como lo explica Miriam Hansen mediante el concepto de modernidad vernácula, que apela a un sensorium global, moderno y cosmopolita, mediante el que el modelo cinematográfico norteamericano se reproduce y decodifica a nivel global. Intentaré en el breve tiempo de esta ponencia detallar algunos ejemplos significativos que dan cuenta de las operaciones y materiales musicales. El uso ubicuo en el cine clásico de los tópicos musicales de la ombra y la tempesta para construir el conflicto y desencadenar los clímax dramáticos y tensos están presentes en todo el film, como en esta escena del beso. Julio Arce explica el modo en que se produce esta coincidencia entre el clímax musical y el clímax narrativo, emocional, en las escenas de besos del cine clásico. Compuesta con características del tópico de la tempesta, descritos por MacLennan, la música comienza con un redoble de timbal y continúa con dinámicas creyendo hacia el forte, escalas veloces en las cuerdas, progresiones hacia el agudo, repeticiones que ganan en tensión, acentos con golpes orquestales y un movimiento intranquilo que se impulsa hacia adelante. Como veremos a continuación, el tópico de la ombra representa el clima de boda fúnebre, mediante acordes de tipo coral con el órgano de la iglesia, al que se superpone un diseño descendente en las cuerdas graves en una tonalidad diferente, que produce un efecto ominoso, anticipando el desenlace fatal. Me interesa detenerme en la representación simbólica que la música construye del cuchillo, que es un objeto también de gran importancia alegórica en el texto de Lorca. La música subraya el plano detalle del cuchillo con un comienzo sobre el tópico de la ombra, construido por un pedal de cuerdas tremolado y tenso, con notas sueltas en pizzicato e insistencia en la segunda menor. El cuchillo está particularmente puntuado con un glissando ascendente, levemente forzando en las cuerdas. Este simbolismo se repite en la pelea mortal entre Leonardo y el novio, enlazando a un motivo épico en los metales asociado al tópico de la llamada o horn call, que se alterna con acordes con crescendo y silencio súbito en su forma dinámica, a la que se suma el recurso de las imitaciones y repeticiones insistentes a modo de amplificación dramática, o como lo expresó Castro, como obsesiones. Este fragmento establece puntuaciones bien definidas con los movimientos de la pelea en la imagen, y cuyo clímax está conformado por las cuchilladas reforzadas por platillos y con glissandos agudos, ahora descendentes, para puntuar la caída de los dos hombres. El mismo motivo del horn call aparece previamente en la escena en la que acuchillan al hermano del novio, y si bien, como comentamos, la lógica general de la música no es motívica, el pasaje del horn call está presente en la representación de estas dos muertes. El simbolismo musical del cuchillo es una de las cuestiones que Castro traslada también a la ópera posterior, como se evidencia en esta cita. Castro rechaza el uso de modismos, tipismos o folclorizaciones explícitas o citadas. Cito: nunca usar giros o ritmos auténticos ni del folclore español ni del acervo vernáculo argentino, sino servirme de invenciones propias, nacidas en el ambiente y el clima especiales de ambos pueblos. A diferencia de esto, propone, cito,
una síntesis de todos sus elementos traducida en una modalidad, sabor o aire y expresado con los elementos técnicos más perfectos. Fin de la cita. Sin embargo, en la película se permite licencias para el uso de este tipo de recursos más explícitos, como el uso de castañuelas, escalas y ritmos típicos. La música diegética tiene una gran importancia en el film y en la obra teatral de Lorca en general. Me interesa detenerme en la canción Verde que te quiero verde, perteneciente al romance sonámbulo de Lorca y que forma parte de las 6 canciones de García Lorca que compone Castro el mismo año, para soprano y piano, y que en el film está incluida en versión orquestal con varias diferencias de tempo, textura. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la pintura, ella sueña en su baranda, verde carne, verde pelo, con ojos de fría plata, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarla. La escena de la canción Despierte la novia combina recitados con estribillos cantados, y Castro realiza la operación compositiva de retomar el motivo de la melodía del estribillo para desarrollar variantes en alternancia con el acompañamiento orquestal, cuyo motivo también anticipa en una escena anterior. Despierte la novia, despierte la novia. Despierte la novia, despierte la novia. ¡Salud! El novio parece la flor del oro. Aire de sosiego le magan los ojos. Esta escena, que amalgama canto y recitado, refleja fielmente el espíritu lorquiano en el que la voz del pueblo es central. Para cerrar esta presentación, me interesa poner en perspectiva lo que podríamos denominar el legado de este film único. Es la primera película compuesta integralmente por un compositor académico de gran prestigio, que se movía con igual soltura tanto en los círculos de la llamada alta cultura, como en el circuito de la difusión masiva y la llegada a los públicos populares. Esto se pone en evidencia en su constante aparición en las revistas del espectáculo de la época, que, dicho sea de paso, destinaban una sección a las noticias y críticas de los conciertos del Colón y otros teatros. Podemos apreciar esto en la fotografía de tapa de la revista Sintonía y en el título del reportaje. Juan José Castro cree en el sentido musical del pueblo. Estoy hipotetizando que esta película se enmarca en una vocación del compositor por llegar al gran público, o al pueblo, a través de la calidad musical y sin concesiones neopopularistas como se denominaban en la época. Cinematográficamente, Bodas inaugura toda una serie de films de temática y ambientación española que se realizarán en la Argentina con bastante éxito y que en algunos casos se exportarán a España. La película, aunque fue realizada de modo tangencial al sistema industrial de estudios, anticipa el modelo venidero que comienza a direccionar el espectáculo cinematográfico hacia las clases medias, con guiones basados en obras de la literatura universal, incremento en los valores de producción y música a cargo de compositores reconocidos. Para Castro,
Bodas de Sangre no termina con la película, ya que realiza un proceso de reelaboración de los materiales musicales que se corporizan en una versión musical de la obra de teatro estrenada en el Sodre de Montevideo y luego su mentada ópera. En los dos casos, con Margarita Xirgu a cargo de la puesta en escena.